Hello, this is Bob Davis speaking to you from Laguna Vista, Texas. Hola, este es Bob Davis hablándole desde Laguna Vista, Texas. I want to speak to you a little bit about the life of Peter. Quisiera hablar con usted un poco acerca de la vida de Pedro. And I want you to think about this question. Quiero que piense acerca de esta pregunta. Have you ever felt like you were a failure? ¿Alguna vez ha pensado o se ha sentido como un fracaso? Have you ever felt that no matter how hard you tried, you couldn't do things right? ¿Ha sentido que no le hace que tanto lo intenta, no pueden salir las cosas bien? Well, I'm going to show you that Peter had this problem too. Quiero mostrarle que Pedro también tuvo ese mismo problema. The first scripture I'd like you to look at is Quisiéramos ver la primera escritura en Matthew 18, verse 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother who has sinned against me? Up to 7 times? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Now, undoubtedly, Peter thought he was being very generous and coming up with 7 times. Sin duda que Pedro pensaba que era muy generoso al conceder 7 veces el perdón. I'm sure you've heard expressions like, Estoy seguro que ha escuchado expresiones como tal. fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Si me engañas una vez, vergüenza tuya. Si me engañas 2 veces, vergüenza mía. Or perhaps you've heard 3 strikes and you're out. O a lo mejor has escuchado que dicen 3 strike y estás fuera. We all have a hard time forgiving someone who does the same things over and over. Todos tenemos dificultad en perdonar a las personas que hacen la misma cosa una y otra vez. Now, Peter had come up with a generous rule of 7 times. Pedro salió con una regla muy generosa de 7 veces perdonar. But Jesus responded to him saying, I tell you, not 7 times, but 77 times. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. And what Jesus was saying is, don't even try to keep track of how many times your brother offends you. Lo que Jesús le estaba tratando de decir es, ni siquiera cuentes cuántas veces te ofende tu hermano. But let's have some fun with the life of Peter and see how many times Peter failed. Pero veamos algo divertido en la vida de Pedro y veamos cuántas veces él fracasó. Like if we back up to Matthew 14, verse 25, Si regresamos a Mateo capítulo 14, versículo 25. during the 4th watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. And the disciples saw him walking on the lake. They were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink, crying out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Now, we don't all have the chance to walk on water in our lives. No todos tenemos en nuestra vida la oportunidad de andar sobre el agua. But in our lives, what this might represent is how we analyze things. Pero en nuestra vida esto pueda significar o simbolizar cómo nosotros enfrentamos las cosas. Like, for instance, when Peter's walking on the water, he might be thinking, what part of the water do I walk on? Do I walk on the crest or the troughs of the waves? Porque tal vez, por ejemplo, Pedro pudo haber pensado, ¿en qué parte del agua camino? ¿Sobre la ola o sobre lo de abajo?
And then Peter's probably also thinking, look, I'm getting water on my clothing. Does this water affect my ability to walk on it? A lo mejor Pedro pudo estar pensando, el agua está mojando mi ropa, ¿afecta esto la manera que yo camino sobre el agua? So as Peter analyzed what was happening around him, his analyzing it caused him to sink. Mientras Pedro analizaba lo que estaba sucediendo alrededor de él en el agua, esto le llevó